pero ahorita en 30 minuticos aproximadamente, contarle unos conceptos muy generales para que cada uno vaya haciendo una asociación de cómo se refleja en usted, que me está escuchando y viendo, este proceso. Sí, voy a hablarles de la mente, no de una mente etérea, sino de una mente pues, que tiene soporte en una estructura biológica. No voy a hablarles particularmente de neurotransmisores, ni les voy a hablar de topología neurológica, sino de procesos neuropsicológicos, ¿no? Con una analogía adicional que es el biohacking, el psicohacking en este caso, que es intervenir esos procesos psicológicos. Veamos entonces. El hacking, pues la palabra hacking para todos es muy cercana eventualmente. Hackear, intervenir, significa alterar, modificar, cambiar los fines iniciales de una cosa, algo que estaba programado para funcionar de una manera, la podemos poner a funcionar de otra manera. Con el hacking podemos potenciar, es decir, aumentar el rendimiento de un elemento, de un fenómeno, de una situación, de una indumentaria, de algún objeto, o interrumpir o destruir, en este caso, dañar aquello que estaba operando de una manera y empieza a operar de otra. Entonces, el psicohacking terminaría convirtiéndose en eso, en una intervención de lo psicológico. Vamos a ver cómo. ¿Cómo es posible el hacking entonces, en primer lugar? Para ello es necesario identificar dos estructuras a través de las cuales se expresa la vida humana. Son dos estructuras que son indisolubles, ¿sí? Que son sinérgicas, que son dos dimensiones básicamente de todo lo que es la integralidad de la existencia, que es la estructura biológica y la estructura psíquica. La estructura biológica corresponde básicamente ¿a qué? Al cuerpo, a los órganos que tenemos, a los macroprocesos físico-químicos para la homeostasis, es decir, el sistema cardíaco, el sistema respiratorio, circulatorio, óseo, muscular, nervioso, gástrico, ¿cierto? Todos los sistemas que al integrarse permiten que el cuerpo sobreviva, que esté homeostático, que esté en equilibrio con el ambiente, que no esté devorándose el ambiente en una fantasía, digamos, mesiánica, pero que tampoco esté victimizado, sino que logre entrar en interacción suficiente con el ambiente para sobrevivir. Orgánicamente, la única función que tenemos, el sentido de la vida, por así decirlo, es mantenernos vivos orgánicamente. Esa es la estructura biológica que tenemos. Pero esa estructura biológica soporta una estructura psíquica. Y esa estructura psíquica está específicamente, aunque no exclusivamente, pero prioritariamente soportada en el sistema nervioso. Sobre ese sistema nervioso se desarrollan lo que vamos a conocer como macroprocesos informáticos para la homeostasis. Es decir, en los macroprocesos físico-químicos estamos buscando alimentarnos, nutrirnos. En los procesos informáticos estamos buscando cómo asimilar, cómo comprender, cómo procesar, ¿sí? Cómo poder entrar en relación con el mundo, ya no para nutrir nuestras células una a una, sino para poder ubicarnos de forma saludable, de forma positiva y no amenazante, como sería un mecanismo defensivo automático, ¿no? Entonces hay dos estructuras, la biológica y la psíquica, ambas se pueden hackear. Por ejemplo, ¿cómo es posible hackear entonces la estructura biológica? Todos sabemos, es decir, ¿cómo es posible intervenir el cuerpo para que el rendimiento en la carrera pues, sea mucho mejor? Con fuentes energéticas extras, por ejemplo, una alta dosis de calorías, de carbohidratos, por ejemplo, aminoácidos, ¿sí? De proteínas previamente, digamos, para el adecuado funcionamiento energético y muscular, de fácil absorción, por ejemplo, si es durante la carrera, así lo que conocemos como hidrolizado, pues, o de rápida absorción, con eso hackeamos el cuerpo, intervenimos el cuerpo y lo ponemos a funcionar de una manera que no está programado para funcionar, por lo menos no en su funcionamiento estándar, sí dentro del nivel de las potencialidades. Ahora, con compuestos químicos, ahí están entonces todo el tema del doping, las drogas, los fármacos, los elementos que pueden incitar a un mejor rendimiento, activación muscular o nerviosa, con actividad física focalizada, es decir, ejercicio, fortalecimiento, ahí lo que nos señala el doctor Elkin, y es el entrenamiento de fuerza podría aumentarnos, digamos, la economía de carrera en ese sentido. Entonces, entrenamiento de extremidades o el cuerpo en general, como lo vamos a ver mañana también. O con intervenciones quirúrgicas, ¿no? Es decir, con asuntos biomédicos, con
implantes, con eliminación de grasa, con algunos amarres de los músculos, con intervenciones físicas puntuales para potencializar o favorecer el desarrollo de la estructura corporal. Así hackeamos el cuerpo, es decir, lo intervenimos. Para eso está toda la medicina biológica, ¿no? Pero la estructura psíquica también se puede hackear. ¿Cómo? Con compuestos químicos, es decir, con neuroestimulantes, con psicotrópicos, con excitadores, con inhibidores, con activadores, con alucinógenos, con todo lo que son fármacos o drogas que nos permitan excitar más el sistema nervioso, para que todo el encéfalo, es decir, el centro de procesamiento de la información, trabaje de forma más acelerada, aunque mecánica. O con fuentes externas de estimulación, es decir, con elementos motivantes, con la familia que te aclama, con la pareja, o con el reforzador externo, el premio, la medalla, todo lo que hay por fuera que te anima, ¿no? Que te incita. Vamos a ver ahorita un poco de eso. Podemos hackear entonces esas dos estructuras. Me voy a centrar en los procesos que se hackean en la estructura psíquica. ¿Cómo se hackea esa estructura psíquica? Básicamente con información. Ahora, ¿para qué se hackea? Pues para trascender, para mejorar, para sacar un potencial. Si bien forzamos el sistema nervioso y forzamos nuestra mente a sacar una productividad adicional de la cual no viene preparado, orgánicamente venimos preparados básicamente para sobrevivir. Podemos dormir, respirar, comer y tener ciertas satisfacciones libidinales y con eso es suficiente. La mente no necesita hacer nada más, pero si la dejamos así, la dejamos perezosa, somos alcahuetas básicamente con una mente que está ahí con todo un potencial en el marco de las posibilidades de la especie, ¿no? Es decir, no podemos hacer telequinesis, pero sí podemos hacer un desarrollo argumentativo e ideológico muy alto, ¿no? Con eso creamos la cultura, por ejemplo. Entonces, ¿para qué hackear la mente? ¿Para qué hackear los procesos psicológicos? Para redirigirnos, para evolucionar, para darle un significado diferente al hecho de estar aquí en el mundo. Para no solo correr por instinto, porque como organismos ya venimos preparados para defendernos, ¿sí? En esa situación estresora, en ese evento amenazante, se activa el simpático, el contrario del que la profesora nos comentó ahorita, el simpático, el de la amenaza, el de la alerta, ¿sí? Para poder defendernos por naturaleza. Pero cuando trascendemos los procesos básicos orgánicos, cuando intervenimos la mente, podemos no solo correr por instinto, sino correr conscientemente, ¿sí? No meditativamente, que es una estrategia, una técnica antes y después de la carrera, sino correr conscientemente, es decir, poner a nuestra mente a trabajar en pro del adecuado rendimiento deportivo, como lo señalaba el doctor Elkin, porque corremos para la competencia. Entonces, claro, correr conscientemente. Por lo tanto, si intervenimos el sistema mental, los procesos psicológicos, lo que estamos haciendo es humanizando los mecanismos primitivos. ¿Qué significa que humanizamos los mecanismos primitivos? Dejamos de ser animales que corremos por puro instinto a ser humanos que corremos por un proceso de autorrealización, de trascendencia, de evolución. Y eso lo entendemos en esta gráfica, ¿no? Todos sabemos en la teoría, pues, de la evolución de las especies, que empezamos como un protozoo, ahí está en el centro un renacuajito, ¿no? Un organismo eventualmente unicelular, una ameba, y vamos trascendiendo. Y estos organismos han ido evolucionando en la medida de ¿qué? De que necesiten buscarse un alimento o defenderse de sus agresores. Hasta que llegamos al ser humano, ¿no? Pasando pues, por los reptiles y los homínidos, a un ser humano con un cerebro supremamente más desarrollado, donde no solamente buscamos comida, donde no solamente nos defendemos, sino que somos creativos, que tenemos un proceso que se llama pensamiento, que es el centro y el culmen del desarrollo de esta especie humana, ¿no? En ese sentido, podríamos responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué el hacking en el ser humano? 3 ideas puntuales. Porque el organismo humano, si bien tiene los insumos necesarios para una autoactualización progresiva, es decir, tenemos toda la estructura básica, esta no se detona hasta no generar una intervención o marcar una ruta de actualización. Tenemos que entrar en pro de esa actualización, de lo contrario somos un simple hongo, ¿sí? Es decir, somos un organismo que está vivo, pero que está simplemente esperando ser alimentado hasta que sea cortado y se muera. Entonces, tenemos los recursos necesarios, por eso es necesario intervenirnos, potencializar, además de la estructura física del entrenamiento, la estructura psicológica. Ahora, segunda idea, porque el organismo es económico, ¿sí? Es decir, tiende a ahorrar la mayor cantidad de esfuerzo físico y psíquico cuando ya está homeostático.
¿Cuál es el peligro, digamos, de asumirnos parcialmente el peligro en el aquí y en el ahora de una competencia deportiva? Hombre, que simplemente no le vamos a exigir más nivel de estrés al cuerpo. Y podemos movilizar estrés. Estrés quiere decir no la suficiente amenaza como para no continuar, sino la suficiente ansiedad como para que se movilicen mucho más recursos energéticos en nuestro cuerpo. Como el psiquismo es económico, tenemos que empujarlo, entrenarlo, comillas, enseñarle a que dé más de aquello que ya tiene para dar, pero que no ha sido detonado. Y una tercera idea en el biohacking en el psicohacking, es porque de no ser así, no habría mayor diferencia en lo que nos distancia entre un protozoo y el Homo sapiens, ¿sí? Es decir, si nos quedamos como en la lógica del organismo unicelular, en la lógica del animal no racional, estamos simplemente respondiendo a la homeostasis biológica, a la sobrevivencia celular. Pero, ¿qué hacemos con este neocórtex? ¿Qué hacemos con este resto de procesos neurológicos que tenemos ahí? Entonces, tenemos que pasar a ser un Homo sapiens. Muy bien, hay una teoría básica de este cerebro con el que hemos logrado encontrarnos a este momento de la historia y es la teoría del triuno, el cerebro triuno, es la teoría más básica pues para entender el cerebro. Y es que en esta zona verde, por ejemplo, tenemos lo que le heredamos a todos los reptiles, ¿no? Miren que venimos del agua, salimos reptilianamente, así medio anfibios, y nos vamos volviendo terrestres, y eso tenemos, ¿no? Y ahí están todos los procesos autónomos, está la respiración, está el ritmo cardíaco, está todos los mecanismos defensivos, toda la activación automática, ¿no? Del sistema autónomo. Sí, lo que nos permite estar vivos de forma por inercia, por así decirlo. Y eso lo heredamos de los animales. Esa zona roja, que es un cerebro emocional, que no solo nos permite estar vivos por inercia, sino que nos permite sentir, nos permite desarrollar sensaciones, emociones también, que son algunos procesos preprogramados. Es decir, son emociones que ya tenemos guardadas y que son como el capital semilla, como la base de datos con que los animales venimos para poder interactuar en el mundo. De lo contrario, vendríamos como un bulto de hueso y de carne y ya, nada más. Pero esta zona azul, el cerebro humano, o esa parte del neocórtex, del cerebro un poco más racional, más crítico, más abstracto, ¿cierto? Que nos permite esos elementos que son propios de la racionalidad, lenguaje, pensamiento y todos estos asuntos más superiores. Estos procesos superiores, estos medianos emocionales y estos reptilianos, todos funcionan en automático, pero aquí la noticia es, todos se pueden intervenir. ¿Cómo? Sabiendo cuáles son. Y eso es lo que les voy a enumerar en un momento. ¿Cuáles son esos procesos entonces? Entendamos lo siguiente. Esos procesos modifican las estructuras neurológicas. Por eso se llama neuropsicológico. Nuestro cerebro, que es lo neuronal, es decir, es el cúmulo de células nerviosas, de neuronas, permiten la movilización de una información, ¿sí? Por impulsos electroquímicos y por emociones, y se modifican mediante los procesos psicológicos. Esos procesos psicológicos, ¿cómo se intervienen? ¿O qué son esos procesos psicológicos? Básicamente, información. Información. Mientras más información tengamos funcionando en esta estructura cerebral, mayores recursos vamos a tener para interactuar con el mundo. ¿Sí? Información va a ser la clave. En ese sentido, entonces, entendamos estos procesos, que son estos: pensamiento, aprendizaje, atención, motivación, memoria, sensación, emoción, percepción, todos ocurren al mismo tiempo. ¿Sí? Hacer una separación de cada uno de ellos es un asunto netamente didáctico, pero todos están intrínsecamente y profundamente, arraigadamente interactuando entre sí. Y no ocurre uno sin el otro, aunque haya predominancia de uno sobre el otro y aunque hayan estrategias para intervenir uno u otro. Vamos a ver uno por uno. Entonces, tenemos los básicos son los que compartimos con los animales. Todos los animales sentimos, nos emocionamos, percibimos. Todos atendemos, nos motivamos y recordamos en una u otra medida, pero solo los seres humanos pensamos, aprendemos de forma compleja y nos comunicamos con unos códigos lingüísticos que tienen un significado no condicionado. ¿Sí? Los animales también se comunican, pero de forma condicionada. Y aprenden, pero en el límite de su estructura encefálica. Nosotros tenemos toda una masa que se llama neocórtex, que es la última capa del cerebro, que nos permite salirnos de los determinismos instintivos, ¿sí? Esos que son automáticos, que son reflejos, y es ahí donde está
la grieta para hackearnos. Vamos a ver. Entonces, repetía, ¿con qué se hackea? Con información. ¿De dónde sacamos esa información? Pues una información que está operando en el inconsciente, es decir, en esos procesos que están allí automatizados, no por allá arraigados, pues freudianos, sino unos procesos de los cuales no podemos tomar control necesariamente, porque si no, nuestro cuerpo no operaría de forma fluida, ¿sí? Pero la otra fuente de información es la información que se elabora, la nueva, la que tomamos consciente, la estratégica. Por eso en la carrera es mi propuesta en esta presentación, sí hay que pensar todo lo que usted más pueda, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer una planeación estratégica de cómo llevar a cabo el desarrollo de su actividad. De lo contrario, no va a tener la información suficiente como para proyectar el desarrollo y la adecuada terminación de la actividad deportiva, en este caso de la carrera, ¿no? Obvio, con suficiente flow, con suficiente, digamos, fluido, ¿no? Eso es un concepto de la psicología positiva, con suficiente satisfacción de lo que se está haciendo, disfrutando ese momento específico, pero con el suficiente pensamiento estratégico como para planear los siguientes movimientos durante la actividad deportiva. Bien, miremos entonces uno por uno, rápidamente, ¿no? La sensación. Imagínense un avatar, ¿no? Imagínense un avatar, es decir, un organismo en blanco. Imagínense que tenemos un cuerpo, una estructura orgánica en blanco. En blanco quiere decir sin este cerebro, solo la estructura orgánica y ya. Sin información, es decir, un humano en blanco. Si queremos activarlo, lo primero que tenemos que ponerle son los sentidos, la sensación. ¿Qué es la sensación entonces? Es la captura de la información a través de los sentidos. Entonces a ese avatar póngale sentidos, póngale ojos, vista, olfato, nariz, piel, pero también póngale neuronas que reciban, es decir, ciertos receptores que reciban información no solo de la afuera, sino de la adentro, lo que llamamos la propiocepción. La sensación es la captura de la información de afuera o de adentro, ¿cierto? ¿Cuál es la consecuencia en la actividad deportiva de la sensación? Hombre, negativamente es que se va a alterar la ejecución por el colapso del canal de la información, cuando hay demasiada información. Cuando hay demasiada información, miren aquí en la parte inferior izquierda, cuando hay unos alimentos que me han caído mal y me generan malestar, cuando hay olores, de pronto algunos colegas, corredores o el mío propio, cuando hay algunas prendas que aprietan o que sofocan, sonidos que son estridentes o que quizá estoy siguiendo un sonido y está muy leve, estímulos externos, ¿no? La chica, el chico, el animal, ¿no? Lo que pasó, los colores, la publicidad que hay alrededor de la carrera. Toda esa información que está siendo capturada por los sentidos, ¿sí? Dolores, ¿sí? Musculares en general, sensaciones subjetivas, los mismos lentes que bloquean mi vista. Todo lo que sea un filtro para los sentidos va a alterar el rendimiento deportivo. Vamos a decir por ahora alterar, quizá ahorita va a ser motivante, pero por ahora, ¿qué va a pasar? Que generan algo que se llama entropía en el procesamiento de la información. ¿Qué significa eso? Que el cerebro, ¿a qué le va a prestar atención? A lo que sea más urgente, más necesario, más amenazante sobre todo. Entonces, ¿qué pasa con la sensación cuando está bloqueada? Usted debió haber sentido el dolor en su pierna derecha cuando estaba empezando a aparecer, de pronto ahí en esa curvita que cogió mal y apareció un pequeño dolor. Pero como lleva la manilla del reloj muy presionada o como la lleva muy floja y de pronto se le va a caer y son 2 millones de pesos que pierde, se le quiebra ahí la pantalla. ¿Qué va a pasar? Lo que hace el cerebro es decir, hombre, ¿qué me genera más amenaza? Ese dolorcito que está apenas apareciendo o el reloj que me aprieta o que se me cae, o las gafas que se me quiebran, o la camisa que me aprieta. La entropía es decir, de toda la información, lo más urgente, y lo más urgente quizá no es lo más importante. Entonces, cuando tenemos un cúmulo de información capturando nuestros sentidos, corremos el riesgo de tener una actividad deportiva que baje en sus cualidades de calidad, ¿no? Ahora, ¿cómo hackeamos los sentidos? Básicamente manteniendo el continuo de la atención. Un ejercicio muy importante es, por ejemplo, el hecho de meditar, de hacer yoga, de hacer atención plena, de hacer reflexión en la aquí y el ahora, budismo zen, todo lo que me permita a mí agudizar los sentidos, es decir, aprender a que mi propiocepción se centre en esas fuentes de información que pueden estar siendo insumos para la toma de decisiones. De pronto me doy cuenta de un dolor que no había hecho consciente, o de pronto me doy cuenta de que hay cosas que
definitivamente no son necesarias y que están diciéndole a mi cerebro, cárguese de cosas y no se concentre en el dolor de la carrera o en el movimiento adecuado de la carrera. ¿Cuál es la consecuencia adecuada de hackear la sensación? Que puedo canalizar recursos psíquicos para la actividad. Si no estoy escuchando música, si no tengo lentes, si no estoy masticando, si no estoy oliendo cosas, si no estoy sintiendo sofoco de la ropa, entonces toda mi carga psíquica está dirigida ¿a qué? A la realización de la actividad. Es decir, los sentidos han canalizado, y por eso usted cierra los ojos en la carrera, ¿cierto? Y parece que se le pierde el cansancio mientras cierra los ojos. Obvio, no los cierre pues, durante más de 1 metro. ¿Por qué? Porque se cierra un canal que estaba cargando información en el cerebro y ahora ya esa información se destina ¿a qué? Al adecuado rendimiento motor. Otra ventaja de hackear la sensación, que hay disminución de la fatiga por reducción del procesamiento. Es decir, se colapsa menos el sistema, por lo tanto, se potencia el resto de energía psíquica que está sobrando y que estaba ahora antes destinada a otro fenómeno. Y hay una regulación consciente de los procesos autónomos, es decir, allí donde yo huelo, respiro, veo, siento de forma automática, ahora lo que hago es canalizar aquello que debo atender. Y quizás debo atender una sensación que estaba desatendida por el exceso de información. Sensación. ¿No? Vamos a ver. Siguiente proceso, la percepción. Entonces ahora ya le dimos sentidos a ese avatar, ahora pongámosle una cajita que tenga unos algoritmos ya preprogramados. ¿Cómo ocurre la percepción? Es muy sencillo. La percepción es el procesamiento de la información con esquemas cognitivos previos que sirven como filtros. Es decir, es como que cuando venimos con un código, con un algoritmo, con una programación. A, entonces B, B, entonces C, D, entonces A, B, C, D. Ya, una fórmula que está esquematizada. ¿Cuál es el asunto allí en términos de carrera? Es que eso se da automático. Yo siempre proceso en automático. La consecuencia es que si tras la sensación, la lectura subjetiva, puede sugerir la huida, el abandono de la actividad. Como venimos programados para huir, recuerden, ese es nuestro código perceptivo, preprogramado. Allí donde sintamos un malestar, inmediatamente decimos, no, no seguimos, qué pereza, porque lo automático es la huida, porque no hemos reprogramado ese código nativo que tenemos, sino que funcionamos en automático con él. Entonces, sobredimensionamos la fatiga, por ejemplo, como el cuerpo, como lo decía ahorita Catalina, y viene programado para leer el dolor y sobredimensionarlo, hacer el show, como decía la colega, entonces, claro, hay una sobredimensión de la fatiga. Hay que reprogramar la percepción de los estímulos que entran por los sentidos. Y hay una alteración de las emociones en las relaciones. Por ejemplo, yo puedo ver que el otro me pasó a la carrera por un lado, yo lo percibo amenazante porque orgánicamente venimos para defendernos y al percibirlo amenazante me cargo de estrés, me cargo de cortisol y los músculos entonces no empiezan a oxigenarse adecuadamente, sino a intoxicarse, ¿no? Y entonces hay una percepción allí de ineficacia. Yo soy más malo, el otro es más bueno, y empiezo a procesar el mundo de forma errática y eso hace que yo desista. ¿Cómo hackeamos entonces eso? Realizar análisis críticos de la información, darnos cuenta de qué se trata efectivamente esto que está pasando y ejercitar la objetividad. Es decir, que la toma de decisiones, que aquello que estamos juzgando como bueno o malo, de esa información que estoy tomando, sea sobre objetivos, ¿sí? Sobre datos. Por ejemplo, el caso del doctor Elkin, que el hecho de que haya fortalecimiento muscular es un dato objetivo, ya con un metaanálisis soportándolo, para poder procesar esa información propioceptiva que es el desarrollo muscular. ¿Cuáles son las consecuencias positivas de hackear la percepción? Hombre, que no te vas a exigir más de lo que el cuerpo no tiene disponible. Si yo percibo que el otro me está compitiendo, me pasó por el lado y me está retando, pero es mi percepción, es mi imaginario, es mi fantasía, es mi buque, ¿no? Como diciéndolo vulgarmente, entonces yo me voy a sobreexigir. Me sobreexijo, me fracturo, digamos, me luxo, me genero un daño orgánico. Ahora, no se movilizarán recursos emocionales que afecten la satisfacción de la actividad. Es decir, no va a estar enojado, no va a estar con ira, no voy a estar con temor, no voy a estar con ansiedad, porque no estoy percibiendo el mundo de forma fantasiosa o errática. Se procederá sobre evidencia científica y sólida, no sobre el mesianismo. Por ejemplo, si yo creo que soy un berraco, que aquí estoy sobrado, que le voy a ganar a estos que están corriendo a 6, no, a 6 kilómetros por hora, no, que se vayan a caminar para las 5K. Me siento sobrado, me sobreesfuerzo, ¿pero por qué? Porque me percibo a mí mismo sobredimensionado. Entonces, si no intervengo la percepción con objetividad, voy a tener un sobreesfuerzo en la realización.
Ahora, en ese sentido, si yo aprendo a percibir mi cuerpo y los estímulos ambientales, voy a realizar la actividad de una forma más personalizada, es decir, lo que corresponda a mí, no a otro, ¿sí? No voy a competir, sino conmigo mismo en ese sentido. Voy a pasar aquí siguiente. Me vas haciendo bulla, mano, que percibo que me estoy extendiendo, pero voy rápido, rápido. Otro proceso es la emoción, ¿no? La emoción, todos sabemos las emociones, la importancia de las emociones al realizar una actividad. Si yo tengo emociones positivas o emociones negativas. ¿En qué consiste la emoción? Son respuestas afectivas básicas. Son 4 emociones básicas las que tenemos: ira, miedo, alegría y tristeza. Básicas. Lo otro son sentimientos, es decir, son formas de percibir esas emociones. Ay, es que yo soy tímido. Usted está percibiendo o está procesando ese miedo que usted ya tiene. Entonces, la emoción son unos contenidos también prefabricados que traemos, básicos, con eso funcionamos, con eso nos movemos, y se activan a partir de la información que se percibe positiva o negativa, protectora o amenazante. Entonces, como organismos que somos animales, lo que vemos que nos va a dar salud, nos disponemos. Lo que nos amenaza, un ruido grande, algo que sobrepase, digamos, nuestras fuerzas, amenaza. ¿Cuál es la consecuencia de las emociones en la carrera? Pues, hombre, si son emociones positivas, estoy en estado de flow, de fluir, ¿no? De hacer una actividad allí donde lo demás no importa, porque estoy plenamente satisfecho en esa activación, en esa actividad que estoy haciendo. Si es emoción positiva. Pero con la emoción negativa se desiste y se genera resistencia y abandono. Si yo empiezo a sentirme mal y a cada rato ir a entrenar como que me genera dolor y cada entrenamiento es una pelea con el entrenador y cada entrenamiento es una ira con ese que es todo picado que vine a competir con el superreloj, o es a cada rato esas carreras es como que esta maldita gente que está empujando, que no sabe salir del corral. Entonces me estoy llenando de emociones negativas y esas emociones negativas hacen que la experiencia de correr se consolide en mi memoria como una experiencia negativa. Por lo tanto, voy a abandonar, porque recuerden, el cerebro le gusta decir solo lo bueno para mí, lo malo no. Entonces, desisto de esa actividad. Si hackeo las emociones, ¿qué termino haciendo? Entonces, tengo actividades de satisfacción inmediata, o ¿cómo lo hackeo? Con actividades de satisfacción inmediata, pero no siempre. Porque si tengo mucha satisfacción, mi cerebro se acostumbra a que el día que pierda, que el día que no corra a determinado ritmo, que el día que no tenga la medalla, que el día que no tenga la fotografía, que no tenga, digamos, el plus externo, ese día entonces no corro. Entonces hay que encontrar satisfacciones, pero simultáneas, ¿no? En alternancia, unas veces sí, otras veces no. Y darme autorrefuerzos. Es decir, si necesito emociones positivas, cuando termino la carrera, pues seguramente voy a Dulce Sincronía y compro un pan de chocolate, quizá publicidad política no pagada, ¿no? Pero es decir, darme autorreforzadores para sentirme bien, es decir, para movilizar la alegría básica que tengo preprogramada y esa asociación entre emoción positiva y actividad física, que quizá fue desgastante, va a hacer que la actividad física me genere la percepción de que la actividad física es buena. Además de todas las consecuencias dopaminérgicas y adrenérgicas y de oxitoxina y de neuroestimulantes positivos, pues que me generan cierta tranquilidad, ¿no? Muy bien. La consecuencia entonces de intervenir las emociones es ¿cuál? Que se va a eliminar la ansiedad, el miedo, el nerviosismo, el estrés, la preocupación, el pánico, el desasosiego, la inseguridad. Si yo asumo con una emoción positiva, es decir, con alegría, con satisfacción, con bienestar, la actividad física, entonces el miedo a correr, el miedo a competir, el miedo es necesario para activar el sistema energético, digamos, de vida y correr mucho más rápido. Pero no es un miedo de estrés, sino un miedo que llamamos de distrés, ¿sí? O euestrés. ¿Y es cuál? Ese estrés positivo, ese estrés que necesito para poder activar mucho más mi cuerpo en ese sentido. Y si me lleno de emociones positivas, aumento la felicidad, el bienestar, el equilibrio, la plenitud, todo lo que hay ahí, la tranquilidad, la relajación. Por lo tanto, correr me va a significar ¿qué? Un escenario en el cual estoy recreando emociones positivas en lugar de negativas. Entonces, ¿qué debo cuidar? Como está ahí al lado izquierdo de la pantalla, debo cuidar cuáles son esas fuentes aversivas, esas respuestas químicas también en este caso, digamos, de estresoras, digamos, que hacen que yo le esté cogiendo fastidio a la actividad física. Si le estoy cogiendo fastidio es porque hay algunos reforzadores no elegidos, hay algunas fuentes que yo no quería que me están generando emociones negativas. Tengo que cuidar eso y seguramente si las detecto, las empiezo a suprimir. Cuidado, suprimir no de forma pues sistemática como el Estado, sino a eliminar de mi mente, ¿no? Muy bien, la emoción. La otra, la motivación. De esto sí que es necesario. Los entrenadores nos hablan motivación, motivación, de estar motivado por todos lados.
¿En qué consiste la motivación? Básicamente, el organismo se dispone al encuentro de aquello que le ha generado una satisfacción emocional. Si previamente yo tuve una emoción positiva, ¿qué es la motivación? Es persistir en esa emoción positiva. ¿Cuándo estoy desmotivado? Cuando lo que me pasó antes fue negativo y ya no lo quiero. ¿Cuándo estoy motivado? Cuando lo que me pasó antes fue positivo y lo quiero volver a encontrar, lo vuelvo a querer, ¿sí? Persisto en la emoción, que ya la vimos ahorita. Entonces, ahora imagínense, ¿cuál es la consecuencia de eso? La realización de la misma solo por motivadores exógenos va a dar como consecuencia que la actividad deportiva, en este caso el correr, no trascienda, no se prolongue, no se mantenga. ¿Por qué? Porque cuando me motivan, no me motiva la experiencia personal que tuve, sino el reforzador positivo que me van a dar. Entonces me van a dar la medalla, eso me motiva. Voy a poder tomar la foto, uy, eso me motiva. Voy a poder ahorita sí, voy a guardar 50 fotos para los TBTs que vienen, eso me motiva. Voy a poder cañarle al otro que estoy más elaborada, porque ¿para qué me dejó? Ahora lo que se va a perder, eso me motiva. Si los motivadores son motivadores externos, exógenos, ¿sí? Fuera de mi voluntad, de mi configuración personal autotrascendente, apenas se vayan esos motivadores, se pierde la actividad física. Entonces, ¿cómo hackeamos la motivación? Básicamente, el establecimiento personal de metas, tareas, objetivos, ideales, significados, sentidos, anclas motivacionales, pero anclas motivacionales que dependan de mí, que como lo digo ahí abajito en el cuidar, que sean auténticas, que no sean imitadas, que no es por querer parecerme al entrenador, parecerme al vecino, parecerme a mi novio que me invitó a trotar desde el inicio, ahí le cogí gustico mientras trotaba con él, terminé con él, ya detesto correr. ¿Por qué? Porque era un motivador externo, exógeno. Los motivadores internos, los motivadores personales, intrínsecos, ¿sí? Son aquellos que me van a permitir prolongar en la actividad deportiva. En ese sentido, la consecuencia de hackear la motivación, que la actividad física se convierte en un medio para la realización personal, en una estrategia para la búsqueda de satisfacción. Y por lo tanto, no voy a estar sometido a los significados del otro. Ay, como te ves de bien, como corres de bastante, ¿no? Y entonces usted saca pecho, ¿no? Ahí sí, soy muy bueno. Y el día que no me feliciten, ese día soy muy malo, ¿no? Independiente de si el mundo se cae, si el mundo no está para satisfacerme, la motivación, cuando corresponde a mis objetivos personales, hace que se perdure en el perfeccionamiento de eso que anhelo, de esa transformación personal. Entonces, el deporte no será un canal para yo mostrarle al mundo, para que el mundo me diga tan lindo, tan bonito y me satisfaga, sino que será un medio para yo transformarme personalmente en esas dos dimensiones, psíquica y biológica, ¿no? Y si tenemos otros minuticos, Manu me confirma, ¿cierto que sí? Adelante. Vamos acá, voy lo más rápido que puedo. Ahora, esos procesos que acabamos de mencionar son procesos básicos. Todos los animales lo tienen. Yo puedo castigar a un perro, hacerlo sentir mal, hacerlo sentir feliz, puedo motivarlo, puedo darle un premio, un refuerzo, ¿cierto? Puedo bloquearle, sacarle un ojo, o ponerle unos lentes, o ponerle unas ruedas. Es decir, puedo en el organismo intervenir lo físico, puedo intervenir la percepción, que en el caso de los animales es pura programación defensiva, puedo intervenir las emociones, ¿sí? Castigando, reforzando, programando, condicionando, educando. Puedo intervenir las motivaciones, es decir, aquello que le resulta agradable al animal. Todo eso lo tenemos. La memoria, el animal también la tiene. El asunto aquí es que solamente tiene memoria de aquello que genéticamente está programado. Es decir, es una memoria filogenética. Ya está ahí codificada. No puede almacenar más, no tiene recuerdos, o no puede evocar a discreción. O sea, el perro no se siente decir, ay, como pasaba de bueno con mi amo por allá hace 8, no, eso fue hace 15 más o menos. No, no se puede evocar desde el animal, sí, es una memoria inmediatista, a corto plazo diríamos. Hay una programación neurológica, pero eso es una memoria automática, ¿no? ¿Cómo se da la memoria entonces en este caso? Es un proceso de asimilación de la información. ¿Y cómo se consolida esa información? Por repetición, por asociación de una información con otra. Cuando va acompañado de un elemento emocional, esa información se recupera y mientras más la repita y más la recupere, más consolidada estará. ¿Cuál va a ser la consecuencia entonces de la memoria en el entrenamiento deportivo, en este caso en la carrera? Hombre, pues que la memoria automatizada o subconsciente permite la ejecución de actividades previamente esquematizadas. ¿Qué quiere decir eso? En lo que nos insisten en el caso de la repetición de los entrenamientos del gesto de carrera, ¿no? Entrenamientos de movilidad y de técnica, ¿no? En la medida que repita y repita y repita y repita y repita, este dibujito que hay aquí que es de unas neuronas, que es un recuerdo en este caso, un recuerdo de la conexión de dos
dendritas, ¿no? Cuando se conectan dos neuronas a través de un proceso electroquímico, donde se excita un nervio, se conecta químicamente con el otro y quedan excitados, ¿no? Y se genera, digamos, esa conexión electroquímica. En la medida que usted más repita esa información, más se excita esa conexión neuronal y se consolida. De ahí que lo que usted más repite, más difícil se le olvida. Ay, Javier, vengo para olvidar a mi pareja. ¿Cuánto tiempo? 10 años. No, mija, eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque si más repite, más difícil es de olvidar. No tienen que esperar a los 80 para que el Alzheimer haga lo suyo. Entonces, claro, si tenemos una buena repetición de la información en el ejercicio deportivo, en la actividad pues, del correr, voy a poder automatizar esos procesos que van a ser protectores, decíamos en su momento, de una lesión. Si yo esquematicé y memoricé, que no es memoria muscular, es memoria neuronal que manda la información al músculo para que se mueva de la misma manera que se esquematizó previamente, ¿sí? Entonces voy a hacer que mi actividad deportiva sea mucho más congruente de principio a fin y que ante la fatiga no se pierda el gesto de carrera, sino que se mantenga porque hay una automatización del proceso, ¿sí? Ahora, ¿cómo hackear entonces la memoria? Básicamente con un almacenamiento progresivo de la información, con una visión panorámica. Yo tengo que tener claridad de cómo empieza el gesto de carrera que tengo que hacer y cómo termina. ¿Desde dónde inicia y cuál es la finalidad de ese gesto? ¿En qué se va a convertir en el momento de la actividad motora? Si yo tengo claridad panorámica de todo lo que debo aprender, voy a poder orientarme progresivamente, porque si quiero comerme todo, no, pero Manuel, enséñeme ya a hacer una maratón. Hombre, ¿qué va a pasar? Que no va a haber un proceso de memorización en el cual el sistema neurológico se vaya reorganizando progresivamente para tener unos resultados mucho más fluidos en un proceso que no fue digamos, forzado, sino que fue, digamos, estratificado, ¿no? Entonces, ¿cómo hackear también eso? En un ordenamiento de los procesos, de una complejidad más simple a una complejidad mayor, haciendo asociaciones simbólicas y emocionales. Si yo necesito memorizar un gesto porque voy perdiendo el gesto ahí en la curva de la pista y de pronto me acuerdo, aquí tengo en mi mente ese gesto que vi en la fotografía del corredor que quiero imitar parcialmente, entonces, ¡pum!, lo memorizo y lo replico voluntariamente en el movimiento, por asociación, ¿cierto? Y por la repetición. Si quiero mejorar, repito. Y si quiero memorizar y si quiero que mi cuerpo tenga memoria, comillas, repito. La consecuencia positiva en la carrera va a ser ¿cuál? Que la información que se obtuvo en la asociación emocional más potente se recuperará de forma automática. Es decir, si mientras aprendí a hacer ese gesto de carrera, yo estaba satisfecho haciéndolo, estuve reforzado positivamente, me sentía bien conmigo mismo, tenía planeado que eso iba a ser satisfactorio para mi futuro, eso que memoricé con una información emocional también positiva se va a recuperar mejor que con una información negativa, porque el cerebro no quiere recordar cosas negativas. Lo positivo sí. Entonces, cuando yo memorizo, además, en un ambiente protector, satisfactorio, saludable, agradable, voy a poder recuperar esa información. Por ahí veo que ahí levantó la mano Sara. Voy a ir rápido y paso a las preguntas enseguida. El efecto entonces es bidireccional, además, porque todos sabemos que el efecto de la memoria sobre el deporte es que yo puedo mantener mi estructura en la ejecución del movimiento, pero a la vez, a medida que hago deporte, estoy fortaleciendo también químicamente la salud neuronal para que la estructura encefálica se mantenga saludable, ¿cierto? Voy a abrir por acá que están diciendo en el chat, ¿alguien está hablando, mano? Ah, fue un error de Sara. Bueno, muy bien, continuamos. La memoria, y ya estamos terminando. La atención también es automática, pero hay una atención que es automática, hay una atención que es volitiva, ¿sí? ¿Qué es la atención? Es básicamente centrar la conciencia, lo que estaban haciendo ahorita con el mindfulness, ¿no? Centrar la atención, centrar, que es toda la consolidación de los procesos sensoriales, centrarlos sobre la actividad, en este caso la respiración. Pero hay diferentes tipos de atención según la dominancia biológica, es decir, según las emociones. Si usted es una persona que biológicamente es más temeroso, más miedoso, en otras palabras, usted va a atender más a aquello que le es amenazante. Pero si usted por genética viene programado con un temperamento, con unas emociones dominantes, más del placer, usted solo va a atender a aquello que le sea satisfactorio. Lo otro sobra. Entonces, usted atenderá a aquello que también biológicamente le permita cierta dominancia en la canalización de la atención, pero es la consecuencia automática de la atención en la actividad deportiva. Entonces, que la experiencia de la actividad, según la lectura dominante, ¿qué va a tener? Atención a lo placentero, a lo amenazante o a lo significativo, según los esquemas cognitivos.
Es decir, si usted es una persona que acostumbra siempre a mirar lo malo, siempre, en toda la carrera, en los 21, 42, 50 kilómetros, usted va a estar quejándose, porque está atendiendo exclusivamente a lo malo, porque es una persona que está programada para eso. Si es una persona que siempre está viendo la moda, porque tiene ya ese chip ahí perceptual que le está haciendo filtro de la información, es una persona que le está mirando los tenis metro a metro a todo el que se le va pasando o que lo va pasando. Ahora, si usted es una persona que le gusta atender a aquello que le resulta placentero, usted va mirando quizá el cuerpo de los corredores, ¿sí? Es decir, según aquellas preferencias psicobiológicas que usted tenga en sus emociones básicas, va a atender. ¿Cómo hackeamos la atención? Exposición a distorsionadores. Por ejemplo, si a mí me cuesta concentrarme en mirar la pista, mantener la cabeza elevada, mirada al frente, saque pecho, hombros atrás, codo a 90 grados, rodilla elevada, caiga en el metatarso, si a usted le cuesta mantener eso, pues haga un ejercicio paradójico. Sométase a fuentes estresoras de atención donde tenga el canal de información muy colapsado. ¿Para qué? Para que le cueste mucho más concentrarse. Quizá un camino de eso puede ser la meditación y después saltar a los elementos distorsionadores. Focalización en la cadena cinética. ¿Sí? Yo educo la atención en la medida que voy tomando conciencia, comillas, del movimiento de mi mano, el movimiento de mi pierna, si saco el pecho, si no, ¿cierto? De ahí que no tenga información distorsionante, de ahí que mientras yo esté más conmigo mismo, pues menos cantidad de información tengo que atender, por lo tanto más capacidad de atención dirigida puedo tener. Entonces, ¿cómo lo hackeo también? Ejercitando esa atención selectiva específicamente en lo que sea motor, particularmente para la actividad de correr. Y evaluar posterior a la actividad el listado de distractores. Si yo me voy a la pista, estoy haciendo series y yo digo, hombre, es que definitivamente el otro grupo que estaba entrenando, eso pues me robó atención mucho rato, el calzado, la raya, el huequito en la pista, el agua. Si yo hago esa evaluación y hago la listica después de que hago el entrenamiento, digo, bueno, la próxima vez que repite el entrenamiento voy a tratar de replicarlo sin esta fuente, sin esta, que son distractores, que roban mi atención, pero no escucho mi corazón, no escucho mi respiración, no escucho la pisada, no escucho, digamos, el tronido ahí del hueso. ¿Por qué? Porque tengo una lista de cosas que no he eliminado. Si hackeo la atención, es decir, si potencio la capacidad de dirigir mi atención, ¿qué voy a tener en consecuencia? Voy a eliminar pensamientos negativos. Si es que lo que se me estaba robando la atención eran esos pensamientos, ahí no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Voy a focalizarme en la meta, optimizar el rendimiento, porque nada de las fuentes de información pueden alterarme esa canalización de recursos, ¿sí? Voy a disminuir la amenaza porque no estoy centrándome en el competidor, sino que estoy focalizado, ¿cierto? Voy a mejorar mi función ejecutiva, es decir, la capacidad que yo tengo de mantener el control de una actividad mental y física durante el mayor tiempo prolongado, el mayor tiempo posible. Porque el cuerpo tiende a desistir cuando ya está fatigado. Cuando yo consolido la atención, lo que hago es fortalecer el lóbulo frontal, esta zona aquí delante del cerebro, de la parte superior, que me dice insista, 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 insista y no desista. Una patología ahí es, por ejemplo, la hiperactividad, cuando la persona no es capaz de centrar su atención. Y va a tener un aumento en el umbral de la tolerancia y del sostenimiento. Es decir, allí donde ya siento cansancio, fatiga, malestar y quiero abandonar, cuando ejercito la atención, persisto. Esta atención, cuidar entonces focus room, esa es la filosofía del focus. Ahorita el doctor, le respondo al doctor Elkin, qué pena. Y termino con dos últimos procesos. Pensamiento e inteligencia. Si yo intervengo el pensamiento es la joya, la corona de la psicología, ¿sí? De la psicología cognitiva en este caso. El pensamiento, porque es lo más importante que tenemos como seres humanos, ¿cierto? Es donde ejecutamos la conciencia. Entonces, ¿cómo ocurre el pensamiento? Con la centralización, ¿sí? Voluntaria de todos esos procesos. Entonces, cuando tomo conciencia corporal, e informática, es decir, todo lo que hay alrededor, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que voy a seguir las reglas deportivas, por ejemplo, que voy a tener creencias personales y vidas irracionales, tengo que cuidar eso. Muchas veces cuando yo me creo que soy muy bueno, todo lo que pienso lo pienso en relación a ese acto confirmatorio de que soy bueno. Por lo tanto, quizá corra mal, pero creo que soy bueno. ¿Sí? Entonces, tengo que mirar cuál es el contenido de mi pensamiento.
Y la consecuencia va a ser pensamientos con contenido motivacional positivo. Si yo sé que los pensamientos mantienen mi atención sobre mí mismo, pues yo selecciono el tipo de contenido con el que me quiero ir a pensar. ¿Cómo hackeo el pensamiento? Planificando. Entonces, por eso nos enseñan en el entrenamiento a planificar la carrera, a preparar muy bien el día anterior, a dejar todo listo, a mirar la planimetría, a mirar los insumos, que los hidratantes, que todo lo que hay en el proceso, pues yo tengo que planear. Es decir, tengo que estructurar el pensamiento que me va a acompañar. Dice, ay, hijo de madre, se me olvidó el agua, no la dejé, me va a regañar Manuel porque ya llevo 1 hora sin hidratarme. ¡Pum! Eso es una información que distorsionó el pensamiento y no puedo entonces canalizar recursos. Si hackeo el pensamiento, por ejemplo, con anclas, estos pensamientos positivos, estas palabras positivas, todo esto bonito que yo me repito, vas a poder, sí, eres el mejor, o sea, todas las anclas o los guiones, es decir, todos esos cuentos que usted se eche positivos para darse ánimos, es decir, para motivarse intrínsecamente, ¿sí? Le van a permitir entonces mantener un contenido emocional positivo para que la atención esté centrada ahí, ¿sí? Y la canalización de recursos vayan en función del cumplimiento de la meta. La consecuencia entonces va a ser la autorregulación, la regulación de la acción motora, ¿sí? Y los pensamientos sobre sí mismos que le van a permitir una satisfacción personal. Cuidado, cuidado con que el contenido de su pensamiento no sea, por el contrario, negativo, porque entonces lo va a exponer al fracaso. Y el último proceso, voy a detenerme aquí en el proceso de comunicación, el lenguaje. La comunicación, el lenguaje es otro proceso psicológico que tenemos que intervenir. Nos comunicamos automáticamente por un proceso de formación, de educación, de historia, ¿cierto? ¿En qué consiste la comunicación? En una interacción, un diálogo, en una exposición, digamos, comunitaria de significados, en una conversación. La consecuencia para la actividad deportiva de que haya conversación es que hay educación técnica, es decir, tú puedes dialogar con el entrenador, con tu partner, hay un acompañamiento en el entrenamiento y hay una socialización. Es la consecuencia básica de la comunicación. Pero si hackeamos la comunicación mediante el desarrollo de códigos para sintetizar información, si por ejemplo el entrenador codifica con nosotros el equipo una serie de código lingüístico, en este caso de símbolos o de señales, que tienen en sí mismos un contenido simbólico muy fuerte, van a ser estrategias ¿para qué? Para poder ser más fluidos en esa información, en ese acompañamiento. Si es una carrera en equipo quizá de relevos o de obstáculos, o si es una carrera donde está siendo dirigido. Generar códigos propios me permite darle significado de pertenencia a la carrera. Si yo empiezo a simbolizar mis carreras, como nos lo enseñó, por ejemplo, Catalón, ¿no? Que ella hizo unos códigos, unos símbolos, hizo 5 símbolos, donde codificó, digamos, toda su experiencia del running y de sus situaciones personales. Entonces, con esas simbolizaciones comunicativas, ella se puede dar mayor motivación y con eso alimenta su pensamiento. Si tengo realimentación del entrenador, de los compañeros y bueno, todo eso. Y tengo empatía. La consecuencia de intervenir en la comunicación va a ser ¿cuál? Que va a tener flexibilidad cognitiva que me va a llevar a elaborar nuevas estrategias. Es decir, si no me permito hablar y compartir, poner en común con el otro lo que está en juego en mi actividad de carrera, me voy a quedar creyéndome el cuento de que soy bueno y que lo estoy haciendo bien. Se aumenta la motivación por el feedback positivo. Si yo le digo, hey, mano, ¿qué? No sirvió para nada, lo hizo mal, me hizo un feedback negativo, me desmotivó, ya voy a estar desatento en la siguiente vuelta, mi emoción va a ser negativa, voy a estar centrado en los aspectos negativos, mis sentidos se van a canalizar en lo negativo y en consecuencia voy a perder intensidad en la canalización, en el focus, en la atención de lo que ejecutivamente me va a servir. Entonces, bueno, y el aprendizaje es consecuencia de todo eso, pero me lo salté ahí por el tiempo. Cierro rápidamente, y esto me demora un minuto, con estas preguntas, ¿no? Que son una síntesis. Entonces, llévense estas preguntas, así como Caro nos dio 3 tips para la meditación, llévense estos 11 tips. Los voy a leer solamente sin nada más. Pregúntese cada uno, pregúntese, no se vaya sin preguntarse esto. Cuando realizo mi actividad física, ¿lo hago con todos los sentidos que tengo a disposición? ¿Cómo los estoy suprimiendo o cómo los estoy potencializando? ¿Tiendo a sobredimensionar la información que estoy captando? ¿Me dejo llevar por estructuras de procesamiento previo para juzgar una situación siempre del mismo modo? Otra vez ese entrenamiento, otra vez. ¿Me dejo llevar por la información previa o me permito actualizar? ¿Cuál es la característica de las emociones dominantes en mi actividad?
¿Son primordialmente positivas o negativas? Cuando hago deporte, ¿qué me acompaña? ¿Qué me acompaña primordialmente? Tengo claro y actualizo mis objetivos personales íntimos y sobre todo auténticos a la hora de ejercitarme. ¿Lo hago por mí, por una motivación propia o por un reconocimiento externo? Me planteo metas, objetivos ideales para mí, cuidado con eso, que no sean transitorios ni pasajeros o superficiales, sino auténticos y trascendentales. Sexto, me hago consciente de que el conocimiento de una actividad es un proceso de larga duración y por lo tanto he de asumir el progreso paulatino y continuo, o quiero saberlo todo ya y quiero saltarme al entrenador, por ejemplo, y al aprendizaje en sí mismo. ¿Cómo me identifico con la frase, la disciplina hace la excelencia? Quiero ya mañana ponerme la camiseta e ir a hacer el reto. El aprendizaje progresivo. Me permito darle a cada cosa el lugar que merece, es decir, ser congruente en lo que realizo y lo que me acompaña a su realización. Es decir, cuando estoy entrenando. Cuando estoy corriendo de verdad. Cuando debo estar atento a mi cuerpo, estoy atento a mi cuerpo de verdad o al del otro. Me reconozco como el promotor y ejecutor consciente de mis movimientos, destinos, activaciones, descansos en general. Me reconozco como el responsable de la regulación de mi sistema orgánico y mental. Soy yo el que me autodirijo, el que me promuevo, el que me muevo o me muevo por inercia. Soy un organismo básicamente reinventando la carrera que ya me viene programada o la estoy evolucionando conscientemente. Me reconozco como un ser en constante evolución y en consecuencia exploro nuevos campos de información y experiencias con los cuales enriquecer mi práctica, o creo que ya me las sé todas y soy un torpe inútil, ¿cierto? Que estoy seguro de mí mismo. Y por último, el desarrollo de mi actividad deportiva me permite crear sociedad, cooperación, diálogo y humanización en general. Si yo tengo en cuenta todos estos procesos y los hackeo, los intervengo, en consecuencia, la posibilidad de que mi actividad deportiva se canalice y se concentre integrando la estructura biológica, la dimensión psicológica, va a dar como consecuencia un progreso un tanto más acelerado y quizá más satisfactorio de la actividad deportiva, en este caso, de nuestro amado running. Eso sería todo por ahí expositivamente. Manu, preguntas. Javier. Mucha información, Listo. qué pena, no soy Muchas capaz de gracias. menos. Muchas gracias. Ya podemos ahí dejar de compartir pantalla para hacer cierre. Bueno, muchas gracias, Javier. Muy interesante este tema de hackear la mente. Es un tema pues bastante amplio. Igual, vuelvo pues a resaltar esa parte de trabajar, de ser constante, hacer esa pausa en esos momentos, identificarlos. ¿Listo? Por ahí hay una pregunta, vamos a ser breves. ¿Listo? Sí. Una respuesta breve para hacer el cierre. ¿Listo? Que nos extendimos pues un poco ahí en la intervención. 10 minutitos. Bueno, ¿tienes acceso ahí a la pregunta o la leemos desde acá? Pues ahí, aquí tengo la de Elkin, ¿la leo? Listo, vamos a hacer el cierre pues con esa breve, listo, Sí. para hacer el cierre. Dice